Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Nosotros habíamos comentado, ¿verdad? La muerte del sátrapa Trujillo el 30 de mayo de 1961, en hora de aproximadamente 9:45 de la noche, en la autopista que lleva el nombre ahora. Eso fue ahorita, hace 64 años. 64 años. Entonces, dentro de esos valerosos hombres que lucharon, ¿verdad?, por decapitar la tiranía de 31 años de Trujillo, estaban, habían hasta extranjeros, Vidal. Estaba un español que había llegado al país después de la guerra del 30 en España. Muchos vinieron como exiliados. Ahí estuvo Olvín Filpo, ese era un español, Manuel Olvín Filpo, era uno de los españoles que vino conjuntamente, o que participó en la conjura, conjuntamente con Estrella Sadalá, con Pedro Livio Cedeño, Juan Tomás Díaz, Oscar Huáscar Tejeda, pero resaltamos el nombre de Amado García Guerrero, un niño, solamente 30 años de edad. Casualmente, oiga la historia, él nace el 31 de junio del 1931, apenas, ¿verdad?, un año aproximado de Trujillo haber alzarse con el poder, después que derroca a Horacio Vázquez. Él se alza con el poder y nace ese joven en el 1931, el 2 de junio. Y casualmente, Vidal, muere un día como hoy, 2 de junio del 1961, cuando después de haber la conjura, la muerte, ¿verdad?, del tirano, donde él fue uno de los cabecillas. ¿Por qué? Porque él fue el guía, en el sentido de que él fue el que, como él era de la seguridad de la Guardia Presidencial de Trujillo, él conocía los movimientos directos del sátrapa. Y él entonces le informaba a Estrella Sadalá, que fue su gran amigo. Inclusive fue Estrella Sadalá quien lo lleva al complot, al grupo. ¿Por qué? Porque este joven se iba a casar con una muchacha muy elegante ella, y Trujillo no quería que se casara con ella porque un hermano de él, supuestamente, según dos libros, el libro de la novela de el peruano Mario Vargas Llosa, y otro libro de Bernard Dienery, un norteamericano. Primero, el libro de Vargas Llosa, aunque él establece que es una novela que tiene mucho de ficción, donde dice él que este joven guerrero Trujillo le había negado que se casara con su novia. ¿Por qué? Porque un hermano de ella se había exiliado, o se pidió ese asilo en una embajada extranjera, no dice la embajada. Y además dice, parece que se le negó la embajada, se le negó el asilo. Entonces fue apresado, llevado a un centro de prisión. ¿Y qué hicieron los del CIN? Buscaron a Guerrero, Amado García Guerrero, para que él matara a ese muchacho. Pero no, claro, era parte de la conjura, pero él no sabía que ese muchacho era su cuñado, según Bernard Dienery establece en su libro Trujillo. Y Mario Vargas Llosa da otra versión. Mario Vargas Llosa dice que su libro tiene más asuntos ficticios que en realidad, que es una novela, y hay nombres ahí, inclusive, que por el nombre de Luisa Giles, y esa es la hermana del hermano de Guerrero. Pero el nombre de la persona principal de la novela de Mario Vargas Llosa es un nombre ficticio que él se inventó. Entonces, pero claro, está ahí la realidad del hecho de este muchacho de Guerrero que participó, fue de los cuatro, Vidal, fue de los cuatro que estuvo
disparando. En el fogueo. Fue en el fogueo. Los otros, claro, tienen mérito. El que va a los tiros es Antonio Baramán. Antonio, exactamente. Pero fue delator también, porque él avisó cuando salió Trujillo de la casa. También, sí, mira, ahí estuvo Salvador Díaz Adalá, estuvo Antonio Inver Barrera, estuvo Antonio de la Maza, el chofer, casualmente el chofer de Antonio de la Maza, se desmontó y eso fue tiro y tiro. Además, gracias a Dios se salió de esa dictadura, aunque hay cosas que debemos cambiar todavía. Entonces, un honor a ese joven, muchachito, 30 años, Vidal. Sí. Me oye, Vidal, 30 años y quitarse un fusil a matar, oye, ¿a quién? Al dictador más grande que ha parido América. Eso es grande, Vidal. Sí, son de las cosas que la historia obviamente tendrá que seguir esclareciendo, porque hemos tenido este año una conmoción con la información declasificada en Estados Unidos. Sí, y de hecho correcto. Se han producido muchas controversias acerca de los hombres y se ha desfigurado en parte la conducta de muchos de ellos, y en alguna forma esta documentación empezará a aparecer en los nuevos libros de historia, algunos datos de los que no se disponía, pero lo cierto es que este pueblo vivió con un miedo enorme a un hombre que andaba solo. Sí. O sea, yo no me explico del todo cómo Trujillo inspiraba tanto miedo cuando Trujillo era con un chofer que andaba. Sí. Él y otro hombre manejando el vehículo. No era como tú veías, por ejemplo, antes cuando uno era muchacho, que si Balaguer llegaba a un determinado lugar, todo el mundo tenía que pararse porque era una caravana, y Leonel y todavía Abinader. Pero porque Danilo dejó eso detrás. Danilo implementó, doctor, que se aparecía en los lugares y nada. Vieron la número 1 pasar, ya la gente sabía que era el vehículo presidencial, pero Danilo dejó atrás esa parafernalia de vehículos. Pero aún así tenía su avanzada, doña Emma. Sí, tenía su seguridad. Lo que Danilo disminuyó la movilidad de tanta gente, porque eso era un caos que se armaba. Sí. Ahora, Trujillo andaba solo. Zacarías, oye, hay que reconocerle, aunque sea un desgraciado, el diablo es el diablo, para reconocerle oye, se paró a pelear, Vidal, se le montó a pelear, también. Fue los dos, Zacarías, no fue el que mataba así, fue peleando y boceando y luchando. Seis disparos. Sí. Hay dos versiones. Hubo dos médicos que vieron el cuerpo de Trujillo y levantaron informes. Uno, Abel González, y el otro era para ese tiempo un general que era el director de los servicios médicos. Este general dice que fueron 6 balas y describe las trayectorias. Abel González hay una que parece no la vio, y entonces aparece como 5. Sergio Sarita Valdés, para mí uno de los mejores patólogos del país. Era un niño en esa época, ¿verdad? Sí. A Sergio Sarita Valdés le pidió un medio que hiciera un análisis de los certificados médicos y de las consecuencias de esas heridas, y es fantástico lo que hizo. O sea, tenemos mucha información de por dónde entraron, cómo salieron, cuáles fueron los disparos ya que propusieron la muerte por necesidad, aunque le dieron su tiro de gracia al final. Sí, se lo dieron. Y también algunos hematomas que tenía Trujillo. Bueno, ¿cómo surgen eso? No fue que le dieron un golpe, fue que cuando en uno de los impactos Trujillo cae, obviamente, en el pavimento, y lo otro es que lo tiraron en el baúl del carro, también, porque lo metieron en el carro. Se cometieron errores en la noche, hubo de todo. Pupo Román tuvo un error garrafal. Pupo Román, quien era la persona que debía, el político, a él era que le iban a llevar el cadáver. Militar y político, no se metió en miedo. Y hombre de confianza de Trujillo, sin miedo, miedo. Sí. Ahora, quien peleó contigo, Zacarías, yo recuerdo a Zacarías, mira, que yo lo vi en persona por los años 80, cuando Prado López Corniel y yo estudiábamos en la universidad. Nos puso un profesor
un trabajo en la frontera. Y Zacarías estaba en la frontera de Jimaní, bregando con asuntos parece que era de los jornaleros haitianos, era el que se encargaba de ese tránsito. Fue Balaguer que lo puso ahí, ese fue el castigo que Balaguer le dio, mandarlo a la frontera con esos haitianos a trabajar con ellos. Pero no fue un castigo, fue una especie de protección también, porque la verdad es que los hombres que ajusticiaron a Trujillo pudieron haber matado a Zacarías, pero Zacarías no era el blanco. No era el blanco. A pesar de que él disparó y todo, pero no apuntaba. Yo pensaba, según los relatos de los libros, pensaba que estaba muerto también. Sí, lo que pasa es la velocidad, el tiempo y el miedo, porque todo lo que estaban ahí al final. Pero te digo que no lo tenían como blanco. Si lo tienen como blanco, se le va un tiro de gracia como a Trujillo. Exactamente, sí. Porque él no era el objetivo. Él no era el objetivo. Eso. Y fíjate después de eso, cuántos hombres se mueren. Si ves, en menos de 2 meses Trujillo acabó, en noviembre acabó en Ramfi ahora acabó ahí en la hacienda, en la hacienda María. Se lo llevó, oye bien, lo llevaron de que interrogarlo, como 8 de los que estaban detenidos, lo llevaron de que interrogar y lo mandó a sacar del tribunal y se lo llevó a la hacienda María y ahí lo mató uno por uno. Y Ramfi siguió el camino equivocado políticamente, porque te voy a decir, haber matado a Trujillo con ese plan que hubo. Sí, Ramfi, lo que pasa es que Ramfi estaba muy metido en otras cosas, ¿verdad? Sí. Sí, Ramfi, que seguía teniendo el control militar. ¿Lo tenía? Sí, Ramfi decide quedarse en el poder. Sí, él estaba en Francia, Vidal, de Francia, porque él bajó. Rubirosa lo obligó a venir. Sí. Porque no quería venir. Exactamente. La situación. Y lo que vino fue a defalcar el país y a matarlo. Porque las informaciones que él tenía era de que la conspiración iba mucho más allá de este grupo de hombres, que ellos eran instrumentos. Era lo que él entendía, claro. Había muchos intereses de los Estados Unidos, incluso se quería decapitar, pero la dictadura siguió. Con Balaguer, Balaguer continuó siendo, Balaguer era el presidente cuando a Trujillo lo matan en sentido formal y Balaguer siguió gobernando. De manera que si Ramfi se queda y mantiene control que lo tenía en la mayor parte, hubiese seguido la dictadura, pero Ramfi no era. Ese Ramfi no era Trujillo. Mira, Balaguer fue tan vivo, tan inteligente, que del panegírico salió al poder. Es decir, del panegírico cogió a ocupar la silla oye, fue Dios que el panegírico San Cristóbal y de ahí cogió a montarse en la silla del palacio. Lo que pasa es que Balaguer fue electo vicepresidente. El hermano de Trujillo, que era el presidente, con los escándalos que se generaron con Betancourt y los demás hechos, también con los hermanos Mirabal también. Sí, hubo que presentar renuncia, renuncia, y ya cuando matan a Trujillo, ya Balaguer tiene un tiempo siendo el presidente constitucional. Esa circunstancia histórica de que matan a Trujillo, siendo Balaguer en ese momento el presidente, es lo que determina toda la historia posterior de Balaguer en el país. Porque Balaguer Trujillo cedió el poder en 2 ocasiones por varios años. Tenía la cortina ahí, su familia dio el poder, él estaba detrás. Trujillo fue electo presidente en 2 periodos siguientes y en un tercer periodo. Pero en los demás, porque siempre había elecciones cada 4 años, el Trujillo tenía un testaferro que el Partido Dominicano lo elegía como presidente, era presidente constitucional en los hechos, en el derecho, pero en los hechos Trujillo era el que gobernaba. Entonces tú tuviste ahí a varios personajes, incluyendo el hermano de Trujillo, que fueron presidentes. Balaguer tuvo la suerte política, porque también hay que decirlo, de que electo vicepresidente, y el país, diría yo también, el país, porque si el presidente el hermano de Trujillo, que era el presidente de la República,
pide su poder. Está como presidente cuando matan a Trujillo porque no hubiese presentado renuncia, que fue algo que se acordó desde un punto de vista estratégico. Hubo una asesoría a Trujillo y el presidente renuncia y llega Balaguer como vicepresidente al fin a ocupar la posición de presidente, y por lo tanto cuando matan a Trujillo él es el que asume la dirección de la cosa pública. Pero mira, hay un asunto duro ahí. Fue tanto el fuego, fue tanto el ataque que Balaguer tuvo que salir del país, tuvo que renunciar y fue a la embajada española, que fue, ¿verdad? O al Vaticano. Y se exilió ahí. Sí, pero Balaguer, claro está, no tenía el dominio, el control de las Fuerzas Armadas. No lo tenía del todo. Entonces las Fuerzas Armadas y los remanentes trujillistas siguieron gobernando el país. Mira, hay un tema que nosotros lo hemos tocado, porque hemos tocado otra vez con respecto a esa parte de Trujillo. Hemos dicho por aquí, Vidal, que el cuerpo de Trujillo estuvo aquí en Barahona. Oye, ese dato interesante, que el cuerpo de Trujillo, como así, fácil. Cuando a Trujillo se lo llevaban en el yate Angelita, se lo llevaban a Francia, a Balaguer, que era el presidente, le informaron que Rampi se llevaba todo el dinero del arca del Banco Dominicano. Entonces Balaguer ordenó que el barco se devolviera. El barco atracó en Baní, pero ¿qué sucede? Que no había en Baní para que aterrizara un avión en ese lugar. Entonces se trajo el cadáver aquí a Barahona, y aquí en un avión de Panam, eso fue el 19 de noviembre, en un avión de Panam, llevaron el cadáver de Trujillo al avión de Panam y se lo llevaron a Francia. ¿Cómo montaron a Trujillo aquí en el muelle? O en una camioneta, no, en un carro de eso de cargar vacas. En un carretón de eso, un furgón del ingenio. Ahí montaron a Trujillo en ese lugar lleno de estiércol de animales. Y la paradoja de la vida. Es decir, Trujillo estuvo aquí en Barahona, el cadáver de Trujillo, posterior a su fusilamiento. Sí. Pero es la historia y habrá que verla. Señores, el país tiene dificultades con las candidaturas independientes. Ese tema está alocando un poco a los estamentos políticos de la República Dominicana. Los diputados no saben qué hacer con ese proyecto porque hay mucha divergencia. Incluso está la teoría de que el Constitucional pudo haberse desviado de la Constitución cuando declaró la fórmula de la presentación de las candidaturas independientes a través de organizaciones que no son los canales previstos en la Constitución. Pero vamos a una pausa y en breve regresamos.